Buenas tardes, saludos hermanos, hermanas, saludos a todos desde Estudios Metrovisión. Yo soy Roberto Carrillo y continuamos con la serie de parábolas de Jesús, esta serie de enseñanzas de Jesús. Y hemos aprendido tanto, estos son versículos tan ricos, tan llenos de enseñanza importante para nuestras vidas y para nuestro cristianismo, que ojalá estos estudios están impactándote, te están transformando, como dice la Biblia, y que estamos acercándonos a estos estudios con corazón abierto, corazón humilde, mente abierta, listo para aprender, listo para cambiar y permitiendo al Espíritu Santo transformarnos, ¿no? Y hacernos más y más como Jesucristo. Entonces hoy tenemos la parábola del grano de mostaza y la levadura. Básicamente hemos estado todo este tiempo en Mateo 13 con todas estas parábolas. Hay muchos aquí en este capítulo y es un capítulo increíble. La verdad, hay tanto aquí especialmente en cuanto al reino de Dios, ¿no? Vamos a leer y entrar ahí directamente. Vamos a empezar con una oración. Padre Santo, ayúdanos a escuchar con oídos abiertos, a mirar con ojos abiertos para aprender, para ver lo que tú enseñas, para entenderlo, para comprenderlo, para ponerlo en práctica. Ayúdanos, Padre, a ser humildes tanto que puedas transformarnos en este momento, aún escuchando tu palabra. Todo esto oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues saludos, hermanos, otra vez, y a mis hermanos aquí en Los Ángeles, a los hermanos de Madrid y en todas partes. Yo sé que hay hermanos en Argentina, Perú, Ecuador, tal vez, creo que Puerto Rico. Por favor, mándanos saludos, por favor, en el canal. Dinos de dónde estás mirando. Sé que hay alguien, por lo menos una persona en Barcelona también. Saludos a todos ustedes. Mateo 13, 31, empezamos aquí leyendo el versículo 31. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, donde cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, en árbol. De modo que vienen los aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Entonces, dos parábolas chiquitas, pequeñitas, ¿no? De que hablan de cómo es el reino de Dios. Un tema súper importante que tenemos que entender. En el griego es Basilea o Uranos, o en español sería el reino del cielo. Basileo o Uranos. Y básicamente significa el palacio o la fortaleza del cielo, ¿no? Y no en el sentido de que está en el cielo, sino en el sentido de que viene del cielo. Y hemos hablado bastante del reino y de la importancia de entender qué es el reino y por qué es tan importante el reino. El reino tiene mucho que ver con el ministerio de Jesús. Y lo que nosotros practicamos como discípulos de Cristo es la vida del reino. Y es el entendimiento, el conocimiento, la actitud, la mentalidad del reino. Y ya hemos explicado y platicado bastante de que el reino no es la iglesia. La iglesia es parte del reino, pero es mucho más grande que la iglesia. La iglesia está llena de personas imperfectas. Entonces, la iglesia siempre tiene problemas. Siempre, así va a ser siempre. Fíjate que aún en la Biblia, si tú miras todas las iglesias tenían muchos problemas. Y eso eran iglesias dirigidas por apóstoles, por hombres que eran personalmente dirigidos por el Espíritu Santo y aún tenían muchos problemas, dificultades, partidismo, egoísmo, peleas, división,
todas las cosas, opiniones pelearon y todo eso, cosas que, bueno, honestamente también lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, ¿no? Que siempre entramos con mucha gratitud, mucha alegría, pero después de tiempo, si no mantenemos el enfoque en Cristo, empezamos a quejar y rápido empezamos a ver todos los problemas y los errores, ¿no? Uno puede estar en la iglesia un mes y ya empieza a notar todas las dificultades, problemas, donde no somos lo que debemos ser y cada discípulo siempre tiene la opción: o sigo siendo fiel, enfocado en Cristo, amando a mis hermanos, o me enfoco en los problemas y me pongo crítico. Y la cosa es que si uno no cambia su enfoque a Cristo, tarde o temprano se va a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene muchos problemas. En cambio, el reino de Dios no. El reino de Dios es donde la voluntad de Dios es la realidad. Por eso Jesús dijo: el reino de Dios no es aquí o allá, no es este grupo, ese grupo, está dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Entonces, o está aquí o no está. Y ojalá, se supone que la iglesia esté en el reino de Dios, pero sabemos que no todos, aún no todos en la iglesia, están en el reino de Dios. Pero eso es la meta. Entonces Jesús nos explica mucho para ayudarnos a entender estas parábolas. Habla del grano de mostaza y de la levadura. Y ahí tú puedes ver que el grano de la mostaza es súper chiquito. Es casi no se ve, ¿no? Es tan chiquito. Y la levadura, esto realmente no es foto de levadura, porque levadura es aún más pequeño. Y no se ve, pero esto es trigo con levadura adentro, ¿no? Y los dos Jesús usa para explicarnos unos puntos súper importantes para entender. Entonces podemos ver con el grano de mostaza, y él dice: así es el reino. Empieza muy chiquito, ¿no? Aparentemente sin importancia. Si uno mira eso en la calle, no piensa nada, ¿no? Si uno mira eso en la mesa, uno lo tira al piso, porque no pensamos mucho de algo, especialmente algo tan chiquito, ¿no? Aparentemente sin importancia. Muy modesto. No pretende ser algo, no tiene un letrero, no viene con anuncio grande, algo súper modesto. Algo realmente impotente por afuera, no sin fuente visible de poder, no está conectado al chufre y recibiendo electricidad, pero sin embargo es transformativo. Una semilla, no queda una semilla, ¿no? Si lo pones en la tierra y pones agua, empieza a crecer, a transformar, y es transformativo y impacta todo alrededor. Y como la mostaza, como la semilla, puede llegar a ser una bendición grande y mejorar la vida de muchos, de la persona que ha plantado la semilla, de los aves, de los animales, de la familia. Puede tomar una cena o pasar tiempo abajo en la sombra del árbol. Y dice: así es el reino de Dios. El reino de Dios es algo de una manera chiquito, de una manera no parece muy significante, ¿no? Modesto, pero en realidad el reino de Dios crece y cambia todo, impacta todo. Y no impotente, sino realmente muy potente, muy poderoso. Y es el camino, es el sendero para cambios grandes en la vida, en la familia de uno, en el futuro de uno. Y puede llegar a ser una bendición tan grande. Y así es el reino de Dios. Si lo entendemos, si lo reconocemos, si sabemos que es un tesoro escondido, si es una perla fina, puede llegar a ser todo esto en nuestras vidas.
No es solamente cuestión de vivir una vida obligada a una iglesia, a un grupo. Es mi grupo, tengo que ser dedicado a mi grupo. No, es el grupo, ese grupo es la familia de Dios. Es el reino de Dios, es la ciudadanía de Dios. Es la ciudadanía más importante. Miles y miles y miles de personas tratan de entrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren un futuro mejor. Porque quieren tomar, quieren una oportunidad a las muchas oportunidades aquí en los Estados Unidos. Y quieren una visión o quieren un mejor futuro para sus hijos y sus nietos. Entonces, hacen todo lo que pueden hacer. Contratan abogados, entran al país ilegalmente, hacen todo para entrar. ¿Por qué? Para tener un futuro con esperanza, con promesas de bendición. Por eso vino mi familia. Ellos vinieron hace mucho tiempo, cuando California todavía era parte de España. Pero luego regresaron a México. Y la próxima vez que trataron de regresar era los Estados Unidos. Y ya no podrían entrar. Y entraron ilegalmente. Luego pagaron abogados a sacar los papeles y gastamos mucho dinero. Yo personalmente he sido deportado 3 veces. Deportado, no es deporte. Y me han expulsado del país 3 veces. Hasta que por fin saqué mi ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Mira, esa ciudadanía vale mucho. Tiene un valor bastante grande porque me da la oportunidad que necesito aquí para ir a la universidad y todas las bendiciones que he recibido aquí. Y también mis hijos. Y ahora tengo nieta. Peleamos para lograr esto. Y muchos lo hacen, pero el reino de Dios es algo parecido, pero mucho más grande. Y la verdad, mucho más importante. Porque no es cuestión de trabajo, no es cuestión de finanzas o de educación o de dinero. Es cuestión de una vida increíble en Cristo, triunfante. Una vida bendecida por Dios, que vale mucho más. Pero muchos no lo notan, no se dan cuenta, porque para muchos el reino de Dios es un concepto pequeño que tienen algunos religiosos. En Zacarías me encanta este versículo, Dios hablando a su pueblo, dice, aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Es decir, que cuando construyeron el templo, o reconstruyeron, porque fue construido por Salomón, luego fue destruido. Cuando empezaron con muy poquito. Y muchos lo vieron y dice que lloraron. Porque pensaron, es más pequeño que lo que era y casi no han hecho mucho. Y aun cuando lo terminaron, todavía no era tan grandiosa como la de Salomón. Pero Dios los retó y los dijo, no desprecian lo que está pasando, aunque sea pequeño, aunque sea menor, aunque no es todo lo que debe ser. Eso puede pasar cuando entramos en el reino de Dios. Podemos pensar con la visión de gente que se aman unos a otros con pureza, con victoria, con todo bueno. Y luego entramos, miramos y fulano no es tan fuerte y sotana es crítica. Y empezamos a ver todos los problemas, las debilidades de la iglesia y podemos despreciar lo que tenemos. Zacarías dijo al pueblo, no desprecian lo que Dios está haciendo. Claro, no es tan grandioso tal vez como pensamos, pero es obra de Dios. Y cuando miran un hombre de Dios como Zorobabel terminar lo que Dios lo ha mandado a hacer, van a ver qué increíble puede ser esto, todo esto. Ese árbol, cuando dice en la parábola, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en árbol de modo de vienen las aves y anidan en sus ramas. Eso es un árbol de mostaza.
Y fíjate cómo empezó tan pequeñita, tan chiquita. Pero mira lo que llegó a ser. Una transformación gigante. Pero alguien tenía que tener una visión de lo que iba a poder ser. Lo que podría pasar con esa semilla. Alguien tiene que entender. Y Jesús dice, así es el reino. Y alguien tiene que entender que aunque sea pequeño y somos pocos y no tenemos mucha fuerza y no tenemos muchos recursos, van a ver lo que Dios puede hacer con esto. Grandemente cambios. Y luego nos dice la palabra de la levadura, ¿no? Habla de la levadura. Como es la levadura, entra todo y cambia todo. Y tanto como la semilla de mostaza empieza pequeño, tan pequeño que la verdad es ni lo puedes ver. Tan modesto que no es algo que mires y dices, wow, eso va a cambiar todo. Hasta realmente ser invisible. Entonces, ¿cómo puede tener impacto? Ni lo puedo ver. Pero sabemos que la levadura impregna. Se propaga a fondo. Cambia todo. Empieza adentro, no afuera, y hace cambios adentro. Y es un catalizador. Tiene un impacto total. Y así es el reino de Dios, dice. Que aunque parece pequeño, tal vez somos pocos. El ministerio latino, habla español en Metro, somos pocos. 20 y pico. En la iglesia en Madrid, somos pocos. Las iglesias en todos los países, somos pocos. Bueno, México DF tiene como 5,000, pero en una ciudad de no sé cuánto, 20 millones, 25 millones, son pocos. Pero así es el reino de Dios. Empieza pequeño, empieza con pocos. Y después de tiempo. Y podemos a veces pensar, pero ¿cuánto tiempo, Roberto? Tenemos décadas aquí. Bueno, Dios trabaja a través de siglos y a veces hasta a través de miles de años. Entonces hay que tener fe y paciencia en Él. Es modesto, no viene con un anuncio grande. También la entrada de Jesús fue modesto. Fue modesto. Un bebé nacido afuera, donde ponen los animales. Es invisible, requiere fe. Requiere la fe para entender la importancia y ver lo que puede pasar aquí. Empieza adentro. El reino de Dios no está ahí. No es ese grupo, este grupo. Empieza aquí, empieza adentro, como la levadura. Y cambia la vida de uno. Y usando la vida de uno empieza a cambiar otros. Catalizador. Empieza a cambiar todo alrededor. Y dice Jesús, así es el reino de Dios. Si es que estamos en el reino de Dios. Porque el que es miembro de la iglesia, el que dice soy discípulo pero no cambia nada, no está en el reino de Dios. Porque el reino de Dios cambia todo. Su propia vida, la vida de sus hijos, de sus amigos, de su familia. Impacta todo. Imagínate este mundo de pandillas, de jóvenes, de hombres y mujeres perdidos. Así puede ser todo el mundo. O puede ser así. Hombres y mujeres jóvenes. Este fue el bautismo de mi sobrina hace 2 días. La bautizamos. Y es la que tiene las flores tan alegre. Y todos sus amigos y amigas en la iglesia. Esto es foto del reino de Dios. ¿Cómo debe ser? Con alegría, con amor, con apoyo, con confraternidad. Es decir, amor fraternal uno con otro, ¿no? Esa conexión con pureza y amor, siendo la luz, viviendo la luz. Así debe ser.
Eso es el reino de Dios. Pero muchos no entienden cuánto vale eso. Tan grande el impacto que eso tiene. Mi sobrina, que es hija del hermano de Michelle, mi esposa, ha llegado nuestro impacto a ese nivel. Michelle se convirtió cuando ella tenía 17 años. Era adolescente ella y se convirtió, se bautizó y empezó el reino de Dios ella. Yo cuando yo tenía 19 años, 2 años después, en 1983 me bauticé. Y eso comenzó nuestra vida como discípulos, nuestra vida en el reino. Y de ahí nos mandaron a México a plantar la iglesia, donde hay hoy día, yo no sé ni cuántos, 8, 9 mil, yo no sé cuántos discípulos en todo el país de México. Tenemos muchos. Y luego nos mandaron a Miami, la Florida, a plantar la iglesia ahí, a Puerto Rico, a Jamaica, a Nueva York, a California otra vez y a hoy día a Los Ángeles. Y hemos visto muchas personas bautizadas, muchos discípulos, mucho. Podría cubrir esta página con todas las personas. Primer año en Miami, en un año bautizamos 100 estudiantes. Bautizamos mucha gente. Pero ¿sabes lo que me más impactaba? Cuando empezamos con nuestra familia. Y los primeros 20 años, no mucho cambió, la verdad. Bueno, es que estuvimos viajando a todos lugares. Y no estuvimos con nuestra familia. Pero en 2004 regresamos a San Diego con nuestra familia. Luego se bautizó mi hija Alexis. Luego la tía María. Y luego la abuela. Luego mi otra hija Elena. Mi hijo Andrés. Mi sobrino Miguel. Mi primo Juan. Mi prima Gloria. Y la semana pasada, mi sobrina Corina. Poco a poco, pum. Empezamos pocos. Y ¿sabes qué? No hemos terminado. Tenemos mucha más gente que queremos bautizar. En mi familia y en mi comunidad. Tenemos que tener paciencia y lealtad. Entendiendo que así es el reino. Empieza chiquita. Empieza con muy poquito. Pero sí cambia todo. Poco a poco. Y no es que somos una familia perfecta, pero somos un grupo de personas ya impactando. Y no es que todos andan bien en la fe. La mayoría sí, pero hay algunos que están luchando con su fe. Pero lo que toda la familia estamos ahora aprendiendo cómo amar, cómo perdonar, cómo caminar unos con otros, cómo tener perseverancia, cómo compartir el sufrimiento que tenemos. Cómo servir unos a otros, cómo apoyar unos a otros, cómo cargar nuestros problemas unos a otros, ¿no? Ayudando. ¿Qué es lo que realmente significa ser familia? Y cómo amarnos profundamente unos a otros. En eso estamos creciendo. No somos perfectos, pero en ese camino estamos. Que es el reino de Dios. Eso afecta a nuestras familias, nuestros amigos, individuales, grupos, compañeros en el trabajo, compañeros en la casa, compañeros en la comunidad. Así debe ser la vida de alguien que camina el camino del reino de Dios, donde tenemos amor, unidad, respeto, justicia, rectitud, compasión, perdón, pureza, paz. Todas las características del Espíritu Santo. Donde eso domina, es el reino de Dios. Y debe ser nuestros corazones. Y así debemos vivir nosotros. Siendo ciudadanos del reino de Dios. Yo tengo una visión aquí en Los Ángeles. De tener 5,000 miembros, nada más la región metro. De tener 50 evangelistas, de tener 50 consejeras de mujeres y 100 ancianos, 300 diáconos, 500 líderes de charlas, 700 universitarios, más que 1,000 solteros, más que 50 bodas cada año,
¿Sabes qué? Eso ni requiere mucho fe porque yo he visto eso. Yo he visto eso pasar. Pero yo quiero ver eso pasar aquí en Metro. Sí se puede. Sí se puede. Si estamos en el reino de Dios. En la iglesia en San Francisco, lo mismo. La iglesia en Madrid. Quiero que vean ustedes, que tengan una visión que puede ser, que un día, no va a terminar así, pero un día van a tener 500 miembros. 5 parejas en el ministerio trabajando, sirviendo, predicando. Ancianos y diáconos, casados y solteros, adolescentes y universitarios, y muchas bodas, y muchos bebés, y muchos niños y adolescentes creciendo, amando al Señor y alegres en su iglesia. Eso es el reino de Dios. Se construye por los ciudadanos del reino de Dios. Es una semilla que siempre crece. Es una levadura que llega a todas partes. Pero tenemos que ser el reino de Dios nosotros. Tenemos que ser el reino de Dios. Y para ser el reino de Dios, tenemos que entender y apreciar lo que tenemos. Esa semilla de mostaza, esa levadura, ese tesoro escondido, esa perla fina, y poner todo lo que tenemos ahí en hacerlo increíble. En ser un grupo de personas que aman tanto, donde hay tanto amor y dedicación y lealtad, y donde estamos apoyándonos, sirviéndonos, ayudándonos, haciendo todo para ayudarnos, caminando con el Señor. El reino de Dios, tan importante es, tan significante, pero tienes que darte cuenta el tesoro lo que es, la perla fina. Tienes que apreciar que aunque sea chiquita, aunque sea modesto, es importante. Y no hay nada más importante en tu vida, en la vida de tu familia, tus amigos, tus hijos, tus nietos. Es la cosa más importante. Es el reino de Dios. Y tal vez no ves ningún impacto hoy día. Costó 20 años para Michelle y yo ver un impacto en nuestra familia. Y de repente, pum, 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 empezaron a convertirse. Y hay muchos más. Y así es el reino de Dios. Que Dios los bendiga. Buen camino.